Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Ignato, me acompaña el general Juan Jaramillo Paredes, a quien le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, Nico. Estoy a sus órdenes para solventar cualquier inquietud o cualquier pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en este programa ciudadano que entrevista a todas las tendencias políticas y sociales por igual. Y justamente lo he invitado en general porque es importante tener una persona que tenga el criterio para poder tratar temas que muchos candidatos lo están poniendo en la palestra para, en caso de llegar a ser presidentes de la República, asambleístas o cualquiera de las dignidades que nos vamos a elegir este 7 de febrero. Se vienen las elecciones presidenciales y uno de los temas que varios candidatos tratan es el aumento de la delincuencia en el país. ¿A qué se debe esto? Bueno, creo que es un tema muy complicado y que está hoy por hoy en temas de campaña, pero los aumentos de la delincuencia, como usted sabe, somos un país muy pobre. Nos falta política pública en materia de seguridad ciudadana. Entonces, la Policía Nacional trabaja con las estrategias, hace lo humanamente posible con todos sus recursos y medios logísticos. Sin embargo, lo que falta aquí en el Ecuador es política pública enfocada a la seguridad ciudadana, es decir, a la seguridad integral. El tema de la pobreza es un tema muy importante que se debe analizar desde todo punto de vista. Entonces, existen lugares hasta donde el gobierno no ha podido llegar, especialmente en la frontera, por decirle así, en lugares en donde ni siquiera tienen los servicios básicos. Tenemos otro problema que es la migración. La migración también es un tema que nos está afectando muchísimo acá y necesitamos política pública. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en personas que vamos a estar en contra de personas que son de otros países. Sí, a ver, porque aquí hay varios temas que se están mezclando un poco. Sí, es verdad, la pobreza, la migración en la frontera tiene que ser un caos. Recuerdo las personas los periodistas que fueron secuestrados por una banda de narcotraficantes, delincuentes, y fue un caso que estremeció a todo el Ecuador. Existen otro Así tipo es. de casos, porque quizás ellos eran periodistas y se hizo mucho más grande, pero existen casos de ecuatorianos que de pronto estén pasando estas situaciones y que no se conozcan, que no sepamos. Sí, tema importante, el tema fundamental es que nosotros colindamos con un país productor netamente de, de cocaína. Digamos, tenemos la mayor cantidad de sembríos, tenemos en la frontera norte y uno de los sectores más importantes es justamente el área de Nariño, ¿no? Entonces, por un lado y por el otro lado, también estamos con el tema de Putumayo. Son zonas en las que influyen directamente en el tema del narcotráfico y el narcotráfico genera otros delitos colaterales, como por ejemplo, hablemos nuevamente de la migración, hablamos del porte, digamos, de la trata de personas, niños que van a trabajar, ecuatorianos que van a trabajar en la zona de Colombia, trabajando en las plantaciones de hojas de coca. Entonces ahí también tenemos, acuérdense que ahí las personas o los narcotraficantes necesitan de muchos suministros, ¿no? Entonces esos suministros son proveídos por los ecuatorianos, por la cercanía y por la facilidad de transporte. Ahí en esta zona de la frontera norte tenemos muchísimos problemas, por eso es que la tasa de homicidio siempre ha sido muy alta en esas zonas. Esto hay que tomarle con pinzas y con mucho cuidado. Entonces, los candidatos deberían saber cuál es la problemática desde la raíz, qué es lo que está pasando en las fronteras. Y no solamente es la frontera norte, también es la frontera sur. Entonces, el tema del contrabando también es muy importante y lo que yo le hablaba hace unos pocos instantes. Entonces, resulta que de Colombia también ellos necesitan para elaborar la cocaína o el clorhidrato de cocaína, necesitan también de combustible, necesitan de insumos y todos esos insumos salen de acá. Entonces, es un tema muy importante que hay que tomarle con pinzas, como les decía.
Sí, porque cuando hablamos de migración creo que se está asociando en los últimos tiempos con la ola de venezolanos que también están ingresando y que también pueden ser víctimas de lo que usted está mencionando. Los colombianos eran desplazados, así que era como se los nombraban a las personas que emigraban huyendo justamente de estos grupos delictivos del narcotráfico que los obligaban a unirse, si no simplemente los mataban. Así es como lo tengo entendido. Exactamente. Yo creo que para eso es lo que yo le he manifestado. ¿Qué vamos a hacer con tantos ciudadanos venezolanos? Que no, nosotros, inclusive nuestra constitución no lo permite. Nosotros no tenemos que convertirnos en unas personas que nos convirtamos en xenófobos. El tema es que debe haber política pública. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? La falta de empleo en nuestro país, ni siquiera para nuestros paisanos, y sin embargo ahora tenemos mucha gente venezolana que está acá en el Ecuador, unos ya con trabajos. Acuérdense que no son, algunos no están afiliados, no están regularizados, digamos así, y es un tema muy complejo. O sea, Ecuador no vienen a hacer turismo, esa es una realidad. El Ecuador viene porque nosotros estamos dolarizados, esa es una realidad y creo que nadie puede discutir algo así. Nuestra moneda es bastante atractiva justamente para los países vecinos y parece que esto es un tema que no se ha planteado, porque obviamente la fuga de dólares se va por este lado. Pero aquí viene la otra parte y la parte que de pronto quiero preguntarle a usted ya desde la parte humana. ¿Qué garantías tienen ustedes? Porque ustedes ponen su vida, se enfrentan y muchas veces son señalados como los malos. ¿Por qué? Porque cuando les toca enfrentarse a delincuentes, a criminales, ladrones, muchos policías yo he visto, porque he conversado y aquí en mi programa he tenido ciertas entrevistas con personas que han sido detenidas. Le pongo un ejemplo, el caso Fideca, de una persona, Douglas Mogro, que estuvo mucho tiempo detenido, que en un asalto entró, disparó y lo acusaron y estuvo detenido en la cárcel 4 acá en Quito. Entonces le pregunto a usted, en un acto así, enfrentándose a delincuentes, ¿qué hacen? ¿Disparan o pensamos, oye, si lo mato me voy preso? ¿Cómo funciona esto? Sí, eh, lamentablemente hemos tenido experiencias muy dolorosas en las que muchos compañeros policías incluso han ido a a la cárcel. Es un tema muy delicado que habría que tratarla de una manera integral. Los policías tienen temor a actuar porque las autoridades, sean fiscales o jueces, no consideran esta situación de una actuación en un delito flagrante. En un delito flagrante, el policía está jugándose la vida y está haciendo uso progresivo de la fuerza de acuerdo a la investidura que le dio el Estado, ¿no es cierto? A una respuesta legal, digamos. Pero lamentablemente el fiscal, el fiscal no está actuando de acuerdo a lo que está escrito. Y no hace falta ni siquiera crear nuevas leyes, simplemente que se le debe dar más garantías y hacerle conocer al policía cuáles son los alcances en sus procedimientos. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que exigir a fiscalía y a jueces a entender que la labor policial es una labor sacrificada y que en un delito flagrante se están jugando la vida. Y no es que el policía es un robot que tiene que actuar tal como dice la ley o la doctrina. Sacar la ley en ese momento a ponerse a revisar. O sea, Exactamente. mire, yo le hago esta pregunta muy directa porque me parece terrible y a criterio de Nicolás Armendáriz criminalizar a la policía cuando hace poco vimos en octubre del 2019 todos estos actos que se dieron, que se tomaron la ciudad de Quito, grupos terroristas, que por ahí algunos días que son perseguidos políticos, que no me parece, que sí me parece, pero nosotros los ciudadanos vivimos en la indefensión, estuvimos encerrados en las casas, nosotros los ciudadanos de bien, encerrados tras rejas, porque no, los que deben estar tras rejas estaban haciendo y deshaciendo de las suyas. Entonces ahí hubieron policías secuestrados, hubieron una serie de situaciones que se presentaron. Entonces, pero ¿qué garantías pues están teniendo ustedes? Porque, o sea, con lo que usted me está diciendo, ni los fiscales, ni los jueces, ni el mismo gobierno nacional quizás les está dando la garantía a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para entender que ustedes no son los malos de la película? Pues? Mire, esto es muy importante lo que usted acaba de decir. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron un trabajo excepcional en octubre, cuando la gente
los grupos esos en los que secuestraron periodistas, secuestraron policías, realizaron saqueos, y la policía inclusive fue demasiado, y las Fuerzas Armadas fueron demasiado tinosos en sus procedimientos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle también, y me preguntaría a las autoridades, ¿qué ha pasado con las personas que fueron inmersas en esos procesos legales? Ninguna persona de lo que yo conozco está detenida. Entonces, nuevamente repetimos que es un pedido para que las autoridades de justicia, sean fiscales, sean jueces, sean los que administren de una manera coherente y que apliquen la ley, porque todo está escrito, o sea, no hay nada ni siquiera que inventarse. Entonces, el policía va a tener las garantías para salir a trabajar. El policía está temeroso, el policía tiene miedo a hacer uso de su arma, porque han visto compañeros que están en la cárcel. Acuérdense del tema de Ibarra con el compañero Velastegui, un hombre que también es un caso también que se lo debe tomar como ejemplo. Otra situación pasó con unos oficiales de la UNACE en Guayaquil, cuando en delito flagrante también ellos pudieron sortear y tomaron procedimiento. Lamentablemente ahí murió una persona, pero aprendieron a otras personas que intentaban asaltar en un local. Entonces, esos son ejemplos que también hace que los policías, los oficiales, tengan cierto temor. Lo que le digo yo es que las autoridades, los jueces, los fiscales, tienen la ley, tienen los procedimientos, tienen los reglamentos, tienen la ley en sus manos, pero no aplican, tienen que aplicar, y con eso le van a garantizar a que el policía puede seguir haciendo su trabajo de manera profesional. Yo inicié esta entrevista haciéndole una pregunta justamente en relación a la política. ¿Por qué? Porque las protestas son buenas cuando nos convienen, cuando nos parecen. La policía, las Fuerzas Armadas actúan bien cuando al gobierno de turno le conviene, digámoslo así, porque tienen otros grupos, viene el gobierno y dice, no, sabes que esta protesta de acá, si es en mi contra, entonces es mala, pero si es a mi favor, entonces ahí sí, cuando son los tirapiedras, los malos, entonces a esa es la parte a la que yo quiero llegar. La policía y las Fuerzas Armadas tienen que manejarse de forma aparte de pronto de un grupo y actuar como deben de ser. Yo en varias oportunidades he entrevistado a una candidata asambleísta que se llama Yajaira Urresta, ella está participando por Centro Democrático, y en varias oportunidades ella ha mencionado que los derechos humanos en el Ecuador se violentaron porque ella perdió un ojo en las protestas de octubre. Ella indica que un policía le disparó, que ella simplemente estaba haciendo el cacerolazo, y siempre trae ese tema a colación, y creo que fue un tema que se hizo público, ¿no? En ese estado de excepción, en el toque de queda que se dictó, ¿cómo cree que se podría dar? Porque ahí es como que entendemos que la policía actuó mal, los policías realmente violentaron a esta señorita. ¿Qué fue lo que realmente usted, o desde su punto de vista, no? Sí, es importante saber que el Ecuador sufrió una crisis que le obligó al gobierno a decretar un estado de excepción. Y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tenían que actuar de acuerdo a lo que dice la ley. En ningún momento han salido ellos a acabar con las personas o agredir a las personas indiscriminadamente. Cada situación, cada caso es muy diferente, y de acuerdo a eso reacciona la Policía Nacional. Yo creo que la Policía Nacional en ningún momento puede salir con una dedicatoria o con una directriz hacia una persona o hacia un grupo. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas tienen que tomar sus procedimientos de acuerdo a cada caso, de acuerdo a la situación. Por ejemplo, en el caso del secuestro al periodista, ¿cómo actuaron? El caso de los señores oficiales, buenos oficiales que fueron tomados como rehenes, fueron prácticamente secuestrados. Acuérdense, ese tema es muy importante. Entonces, para cada caso tiene que haber un procedimiento enmarcado en la ley. Y los policías están preparados, están capacitados a actuar, y siempre haciendo el uso progresivo de la fuerza, dialogando, conversando y llegando tal vez a una solución pacífica. Lamentablemente, como todos fuimos testigos de lo que pasó, aquí prácticamente lo que querían es crear un caos en el país. Y eso es muy grave, pero nuevamente vamos ahí. ¿Qué ha pasado? Sería bueno que también se manifiesten qué va a pasar con los fiscales, cómo van a actuar los fiscales, cómo van a actuar los jueces. Los fiscales se demoran en un proceso, se demoran demasiado tiempo, dejan caducar una serie
de actuaciones, de pedidos que hace la policía judicial. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en el tema judicial. Nuevamente le repito, nos falta políticas del Estado, políticas del gobierno y también de darle más garantías a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. A la Policía Nacional, que es la que está directamente comprometida en el tema de la seguridad ciudadana, tratando de evitar las muertes violentas y un incremento de todos los delitos que se suscitan en el país. No, y por eso justamente yo quería conversar con usted, porque siempre es bueno ver la otra parte, la otra cara de la moneda, para que nos den su punto de vista, porque muchas veces, en lo personal, yo estuve totalmente en contra de la situación a la que llegamos, indistintamente cómo se haya generado, las decisiones que llevaron a eso. Yo no estoy a favor del terrorismo ni del vandalismo. Creo que fueron evidentes con los videos que se vieron. Hace poco vimos que acá en Quito el señor Leonidas Issa, y lo digo con nombre y apellido, cogió, fue a tirar un monumento de Isabel la Católica. Hubo una denuncia de por medio y hasta ahora simplemente no pasa nada. O sea, con videos hubieron agresiones al señor Andrés Castillo, un abogado que yo conozco y respeto, y aquí no pasa nada. Pero aquí viene lo más sensible. Una de las propuestas, y que ya se da, que ya funciona en Estados Unidos, es que los ciudadanos podamos portar armas. Claro que con algunos requisitos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Considera eso viable, oportuno? Mire, yo creo que no hay que inventarse nada. Desde 1978, si no me equivoco, existe una ley de tenencia y porte de armas. El tema es que el- eso tiene que ser muy controlado y hay que tomarle con pinzas, ¿no es cierto? Una cosa es la tenencia, ¿sí? La tenencia de armas y otra cosa es el porte de armas. Entonces, hay muchas personas que necesitan un arma, por ejemplo, los ganaderos, por ejemplo, gente que está amenazada, gente que está dentro de un riesgo, digamos, tema de camaroneros, de gente, Que les vayan a pescadores, robar. que exactamente ellos necesitan. Entonces, yo creo que ni siquiera hace falta reformar la ley y algunas personas están confundidas, ni siquiera saben lo que es el tema de, no saben, no están concibiendo lo que se trata de lo que es el porte y la tenencia. No tiene nada que ver lo uno con otro. Es más, aquí existen, el otro día yo escuchaba una conferencia, una entrevista, de que aquí se han emitido más de 43.000 permisos de personas. Pero el problema es que aquí en el Ecuador están confundiendo que le vamos a armar a todo el mundo, ¿no es cierto? Si para darle un permiso a una persona, esta persona debe justificar plenamente, debe estar capacitada, que el arma sea legal, ¿no es cierto? Tienen que hacerle un análisis de riesgo, tienen que hacerle también un perfil de esta persona que va a hacer uso de un arma de fuego. Entonces, me parece que eso es demagogia y eso no está bien. Entonces, lo que hay que hacer es aplicarle bien, ¿sí? Este tema de las armas. Perfecto, eso es muy importante aclarar porque ha habido mucha confusión. Yo he visto ya muchas en redes sociales, en muchos posts que sacan que ya vamos a utilizar las armas y que esto se va a venir así y se va a manejar a la ligera. General, yo me quedo corto con todos los temas que yo quisiera tratar con usted a profundidad y quisiera invitarlo para un nuevo programa más adelante y evaluando justamente las propuestas de estos candidatos a presidente de la República, porque nos estamos jugando el futuro del país, así de sencillo. Entonces yo, general, quiero pedirle que antes de pedir el programa usted envíe a los ciudadanos como una persona de bien y que simplemente queremos tranquilidad, queremos paz y que esta ola de violencia que estamos teniendo a la interna, yo vivo acá en Quito, yo vivo acá hace 10 años, y yo acá hace 10 años yo salí a caminar tranquilamente a esta hora, pero ahora ya no se puede. Entonces, te escucho, general. Exactamente, yo creo que ahora estamos a pocos días de una decisión que va a beneficiar a todo el país, para lo cual los ciudadanos tienen que ser conscientes y analizar muy bien este voto. No tienen que caer en las garras de la demagogia en la que decimos, por ejemplo, que le vamos a armar a la población. Eso es un tema muy grave, muy mentiroso, es una falacia. Eso no debe ser así. Entonces, yo me imagino que vamos a tener 17 millones de permisos para portar armas. Eso no es así. Y la, El y tema la ilegalidad consiguiendo las armas en otros países va a ser, pero
Exactamente, eso es lo que le decía. Entonces es hora de invitar a la gente a que piense bien y analice el voto. No vaya por las personas que ya tenemos antecedentes de que nos han hecho mucho daño al país, creando leyes también y reglamentos que han afectado también a las instituciones, han afectado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que con ciertos intereses, ¿no es cierto? Entonces es importante que hoy es una decisión histórica, ¿sí? Y que piensen bien y analicen bien y consensúen bien el voto que van a dar en febrero de este año. Y muchísimas gracias y estoy a sus órdenes cuando usted me invite. Claro que sí, nos volveremos a encontrar muy pronto acá en el programa porque me interesa profundizar estos temas y sobre todo algo que me queda pendiente porque por ahí escucho que en Ecuador existe dictadura. A su criterio, repito, ¿existe o no existe dictadura en Ecuador? Mm, yo creo que no, a mi criterio no, pero esperemos esperemos mejores días, esperemos que el gobierno que vaya a entrar sea un gobierno coherente que gobierne para los 17 millones de ecuatorianos y no para un grupo reducido de gente que quiera beneficiarse de cualquier manera de las que ya nos han acostumbrado en los últimos años. General, muchas gracias por participar en el programa Innato y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.